Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a hablar acerca de la política y economía en América Latina. Cambios en América Latina. Entre el año de 1900 y 1950, mientras que Europa atravesaba por guerras devastadoras y Estados Unidos veía cómo su economía se convertía en la más poderosa del mundo. Y después se derrumbaba América Latina. Vivió sus propios cambios en los cuales permitieron convertir a los países que la conforman en estados modernos y tener lo que es la característica social, política y económica hasta el día de hoy que se conoce. La Revolución Mexicana. Eso fue uno de los levantamientos armados más importantes de la historia latinoamericana, pues transformó la situación de México e inspiró a otras naciones a emprender sus propias revoluciones. La Revolución Mexicana tiene su origen entre varios factores políticos, sociales y económicos relacionados entre sí. Razones políticas. En las primeras décadas del siglo XX, México era gobernado por Porfirio Díaz, un militar que ganó las elecciones en el año de 1876 y aunque dijo que no le interesaba permanecer en el poder, hizo alianza con sectores políticos poderosos y se arregló para gobernar ininterrumpidamente desde 1884 hasta 1911. Este periodo se le llamó Porfiriato. Su gobierno fue una dictadura en la que los poderes del Estado obedecían su voluntad y las leyes se usaban para beneficiar a los grandes terratenientes que arrebataban las tierras a los campesinos y los confiaban a ser empleados mal pagados. Causas sociales. México tenía una diferencia de clase social muy marcada. Los terratenientes, políticos, sacerdotes y empresarios acumulaban importantes riquezas mientras que los trabajadores y campesinos vivían en condiciones de profunda pobreza. No existían leyes que protegían a los obreros y a las huelgas estaban prohibidas. Cualquier protesta era duramente reprimida por la policía y el ejército. Por su parte, los campesinos ganaban muy poco dinero, por el cual vivían endeudados y no poseían títulos de tierra. Las únicas dueñas de la tierra eran las élites económicas. Vamos a ver qué son las causas económicas. A diferencia de la pobreza y el maltrato que vivían los campesinos, los terratenientes y la iglesia eran dueños de gigantescas extensiones de tierra, algunas tan o más grandes que algunos países europeos. Dentro de estas propiedades se trataba con violencia a los empleados. A esto se suma que el porfiriato daba mucha libertad para que empresas extranjeras se adueñaran de los recursos mexicanos. Transportes, minas e industrias estaban a manos grandes de las potencias mundiales. Ante esta situación, el Porfirio Díaz, de seguir en el poder de Francisco Madero, terrateniente mexicano y que contaba con el respeto de los campesinos, comenzó a recorrer México a la rebelión, llamando a la rebelión, comenzó
por lo que fue apresado. Sin embargo, al recuperar su libertad el 20 de noviembre del año de 1910, llamó nuevamente a la gente a rechazar al porfiriato y a defender sus derechos. Grandes poblaciones, sobre todo los campesinos, se levantaron en armas e iniciaron lo que era la revolución. A Madero lo apoyaban los importantes líderes campesinos como Franco de Villa y Emiliano Zapata, que realmente le llamaban José Arango. Era un campesino huérfano, pobre y sin educación, que antes de la revolución había sido un bandolero perseguido por la ley. Fueron las ideas de Madero sobre el derecho de los campesinos a poseer tierra y a vivir y a trabajar, lo que convirtió en un líder militar y dirigente llamado a la División del Norte. El ejército revolucionario Zapata también provenía de los orígenes humildes y era muy cercano al sufrimiento de los campesinos indígenas, por lo cual la exigencia de la devolución de las tierras arrebatadas por los latifundistas era uno de los mayores objetivos que estuvo en el mando del Ejército Libertador del Sur. Juntos pelearon contra Porfirio Díaz y los llevaron a rendirse el 25 de mayo de 1911. Con la derrota de Díaz, Madero asumió la presidencia y comenzó con un gobierno que trató de mejorar la vida de las personas, pero no se pudieron satisfacer todas las exigencias de los más necesitados, ya que Emiliano Zapata y los campesinos se rebelaron, exigiendo que se les devuelvan las tierras arrebatadas por los terratenientes. Bajo la consigna, la tierra es para quien la trabaja. Villa haría lo mismo en el norte, apoyado por los campesinos y obreros. Madero solo pudo gobernar 2 años. Su enemigo político lo asesinaron el 22 de febrero en el 1913. Aquí inició una serie de luchas en las que diversos grupos defendían causas distintas. En medio del caos y la desorientación de la revolución, Villa y Zapata fueron asesinados. No fue hasta el año de 1934 que México encontró lo que es la estabilidad política con el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien emprendió importantes proyectos de redistribución de tierras entre los campesinos, garantizó los derechos de los obreros y aprovechó los recursos petroleros de México. Las nuevas ideologías políticas. El liberalismo, las ideas principales es que defiende lo que es la libertad personal y economía, el laicismo y un Estado pequeño que fomente el libre comercio y garantice los derechos, en los cuales los representantes son los siguientes, quien estaba Simón Bolívar, Ello Alfaro y Juan Montalvo. El liberalismo. Las ideas principales defienden la libertad personal y económica, el laicismo y esos estados pequeños que fomenten el libre comercio y garanticen los derechos. El nacionalismo y el imperialismo, el antiimperialismo.
El nacionalismo promueve la unidad e identidad nacional para protegerse de la influencia extranjera. El antiimperialismo es la crítica a las potencias mundiales por explotar los recursos de los países pobres. El nacionalismo revolucionario, ya que defiende a la organización social de obreros y campesinos inspirada a la Revolución Mexicana. Vamos a ver lo que es el socialismo comunismo. Dice, influencias europeas inspirados en el marxismo de la Revolución Rusa propone un Estado fuerte, disminución de la propiedad privada y la eventual desaparición de las clases sociales. Buscaba justicia social y derechos para los pobres con un enfoque menos radical que en la URSS, pero pero sí defendía la justicia social para los más pobres, por lo que alcanzaron mucha popularidad dentro de los sindicatos de obreros que eran explotados en las fábricas y los campesinos sin tierra. Maguis- Mariátegui en Perú. Este último fue especialmente destacado Mariátegui. Viajó a Europa formándose una de las ideas socialistas que adaptó muchas de ellas en la realidad de Perú, dando origen a un verdadero socialismo latinoamericano. Mariátegui identificó a la solución a la pobreza y el racismo que vivían las poblaciones indígenas. No estaba solo en la educación, sino en la devolución de sus tierras para que trabajaran en ellas y recuperen el sentido de sus vidas. Adicionalmente, Mariátegui, que era llamado el Amauta, o sea, el maestro en quechua, considerado que la búsqueda de justicia social debía ser expuesta. ¿Listo? Vamos a ver lo que es el socialismo en Ecuador. El socialismo también tuvo mucha influencia en las organizaciones de trabajadores del Ecuador, lo cual demostró en la huelga general que realiza en Guayaquil en el año de 1922. En 1926 se fundó el Partido Socialista Ecuatoriano, que tras siglas PES, con la participación entre ellos el Ángel Modesto Paredes, César Carrera Andrade y Nelson Mogollón. Cuando un grupo de militantes liderados por el médico Ricardo Paredes Romero decidió separarse del grupo de participación de Socialista Ecuatoriano y se fundó en el año de 1930 el Partido Comunista Ecuatoriano. Vamos a ver lo que es el populismo y el desarrollismo. Los efectos de la Primera Guerra Mundial, la crisis de 1929 sobre la economía en América Latina, el inicio de la industrialización y el surgimiento de nuevos partidos y organizaciones políticas produjeron grandes cambios en las ciudades latinoamericanas. Cada vez más personas se trasladaban a las ciudades para trabajar y los barrios populares crecían y se fue en el surgimiento de las masas. Grandes poblaciones de trabajadores de la clase media baja o desempleados que no eran atendidos por los gobiernos. La presencia de las masas facilitó que entre las décadas del año de 1930 y 1940 aparecieron gobiernos populistas caracterizados para acudir a ella buscando su apoyo y ofreciéndoles mejorar sus vidas
políticos como Vargas, Juan Domingo Perón, Aya de la Torre y José María Velasco Ibarra. Y son representantes de esta corriente. Los gobiernos populistas fueron los que lideraron en una buena parte del inicio de los cambios económicos en el continente mediante lo que es la industrialización y la situación y de importaciones, haciendo que los trabajadores se convirtieran en un sector cada vez más importante. A esto se lo conoció como el inicio del desarrollismo, o sea, la búsqueda del crecimiento económico. Buenas tardes, chicos. Hasta luego.